¿Alguna vez te preguntaste si realmente estás viviendo dentro del reino de Dios o simplemente hablas de Él? Muchos creen que el Evangelio es solo perdón, salvación y cielo, pero Yeshua no vino a fundar una religión. Él vino a anunciar un reino con leyes, con cultura, con propósito, un reino que ya empezó y que pronto se manifestará en toda la tierra. Desde el principio, el corazón del Padre fue establecer su reino aquí entre nosotros. En el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 17, Yeshua comenzó a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue su mensaje central. No dijo el cielo está lejos, dijo el reino se ha acercado. El cielo bajó a la tierra. En hebreo la palabra Malhut significa reino, el gobierno, la autoridad y el dominio de un rey. Y la palabra Melech significa rey. El Melech Yeshua vino a traer el Malhut Elohim, el reino de Dios. El profeta Isaías lo había anunciado cientos de años antes. En el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7 está escrito: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ahí está el propósito del reino: justicia, paz y gobierno eterno. Por eso el apóstol Pablo lo explicó en el libro de Romanos capítulo 14 versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino no se trata de reglas vacías, sino de una vida gobernada por el amor, la justicia y la presencia del Espíritu. Si el reino tiene un rey, también tiene una cultura. Una nación sin cultura no tiene identidad. Y Adonai dio esa identidad a través de su palabra, su Torah, sus instrucciones eternas. Cada mandamiento, cada fiesta, cada estatuto apuntaba al reino que habría de venir. En hebreo, esas citas divinas se llaman Moadim, los tiempos señalados por el Eterno para encontrarse con su pueblo. Durante esas fiestas, Él enseñó su diseño, su plan perfecto. En cada Moed, Adonai revelaba una parte del Evangelio del Reino. Pesaj, la Pascua, anunciaba la redención. Shavuot, las semanas, hablaba de la instrucción y del Espíritu. Sukkot, las cabañas, mostraba el reinado final. Cada fiesta es una llave. Cada cita divina revela una etapa del plan del reino. En el libro de los Salmos, capítulo 145, versículo 13, el salmista proclamó: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. El reino no es una promesa futura, es una realidad eterna que se manifiesta en quienes la entienden. Durante muchos años pensé que buscar el reino de Dios significaba hacer más cosas para Él. Servía, viajaba, ayudaba, predicaba, oraba, estudiaba, organizaba campañas solidarias y médicas en distintas provincias y lo hacía de corazón, pero algo me faltaba. El versículo de Mateo capítulo 6, versículo 33, lo repetía sin cesar: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero no entendía que buscar el reino no es solo trabajar para Él, sino conocer al Rey. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, Yeshua dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la verdadera cultura del reino: amar al Rey y reflejarlo con nuestra vida. Cuando empecé a estudiar las Escrituras con esta visión, entendí que la Biblia no es un libro religioso, es el manual de una nación celestial. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo revela el gobierno de Dios y su deseo de habitar con nosotros. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa ciudad, esa novia somos nosotros.
El reino no es un lugar al que iremos, es un gobierno que está descendiendo. Yeshua es el Rey que regresa y sus ciudadanos somos los que lo esperamos obedeciendo. Por eso te pregunto, ¿estás viviendo como ciudadano del reino o como visitante? El ciudadano se prepara, el visitante solo observa. El ciudadano honra los estatutos, el visitante los ignora. El ciudadano busca al rey todos los días, el visitante lo busca solo cuando lo necesita. El apóstol Pablo escribió en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 19: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es el Evangelio del Reino. Ser parte de una familia, de una nación, de un gobierno celestial. Y te aseguro algo, cuando entendés esto, la vida cambia completamente. Ya no pedís bendiciones, vivís en ellas. Ya no pedís milagros, caminás con el Dios de los milagros. Abba, Papito bueno, gracias por permitirnos entender que el reino no es solo un mensaje, sino un llamado. Forma en nosotros la cultura del cielo. Enséñanos a vivir como ciudadanos del reino, a reflejar la justicia y la misericordia en nuestras decisiones. Que nuestro corazón arda por buscarte cada día más y que podamos decir con convicción: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En el nombre de nuestro Melech Yeshua. Amén. Y antes de despedirnos, quiero que recordemos las palabras hebreas que aprendimos hoy. Besora Evangelio, las buenas noticias del reino, Malhut reino, gobierno divino, Melech rey, el soberano de ese reino, Mishpat justicia divina, juicio justo, Olam eternidad, lo que no tiene fin. Y en la siguiente sesión descubriremos cómo el reino restaura nuestra identidad, nuestro propósito y nuestra relación con el reino. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a suscribirte al canal. La verdad nos hará libre y a compartir esta enseñanza para que más personas vivan el reino hoy. Y recordá, si vas a contagiarte de algo, que sea de fe, esperanza y amor.